La NASA anunció que Voyager 1 se convirtió en el primer objeto creado por el ser humano en llegar al espacio interestelar, esa región fría y oscura entre las estrellas, más allá de la influencia del Sol. La nave ya había cruzado la heliopausa, empujada fuera del aliento solar hacia el viento crudo del espacio exterior. Y entonces, contra todas las expectativas y cálculos que decían que seguiría adelante para siempre, se dio la vuelta. No fue un giro dramático, sino un movimiento paciente y calculado, como el de un viajero experimentado que sabe que el mapa tiene errores en zonas que se creían conocidas. Sus instrumentos, que aún susurraban desde miles de millones de kilómetros, comenzaron a orientarse hacia casa. Las antenas se ajustaron grado a grado, y en la Tierra los grandes radiotelescopios se escucharon con más atención. Era como si, en silencio, el universo hubiera cambiado de tono, como un faro girando su luz hacia nosotros. Ese giro fue un anuncio en sí mismo. Las correcciones de trayectoria no estaban pensadas para tan tarde en la misión, después de décadas de silencio en la oscuridad. Voyager 1 debía ser un testigo errante, no un mensajero con noticias urgentes. Sin embargo, la señal se hizo más intensa, los datos llegaron con un ritmo que sugería propósito. La nave gastaba energía preciosa para hablar más fuerte y más claro de lo que lo había hecho en años. Los astrónomos notaron un leve cambio, y luego una alineación precisa con objetivos del plano de la eclíptica, como si el viejo explorador hubiera olfateado una corriente familiar y se hubiera acomodado en ella. Sin pedir permiso y con la valentía de su propio diseño, Voyager 1 comenzó a volver hacia el Sol. Lo que descubrió antes de ese giro lo explica todo. En el lenguaje seco de la telemetría se describiría como una anomalía, una firma coordinada en varias longitudes de onda, un patrón en los magnetómetros y detectores de rayos cósmicos. Un gradiente que no debería existir en el vacío interestelar. Pero al separar el ruido de la señal, emergió una historia distinta, el espacio interestelar no estaba vacío, estaba moldeado. Imagina la estela de un barco que pasó hace mucho tiempo, su turbulencia congelada en partículas cargadas y campos sutiles. Esa estela no apuntaba hacia afuera, sino hacia adentro, como una flecha clavada en el mar cósmico con la cola señalando al Sol. Voyager 1 entró en esa flecha y entendió la dirección que marcaba. Por eso giró. No regresaba por nostalgia, sino porque había encontrado una instrucción grabada en el propio espacio. En el camino, sus instrumentos detectaron algo aún más extraño, oscilaciones de plasma que no coincidían con púlsares ni con ecos del viento solar. Eran ráfagas regulares, pero su intervalo cambiaba con la geometría de la heliosfera. Al graficarlas en 3 dimensiones, formaban una espiral que se apretaba hacia un punto no muy lejos de la órbita de Neptuno. Como un sacacorchos fantasma dibujado en el vacío. No era una señal enviada como las que conocemos, sino una estructura, una huella, un patrón de interferencia que revelaba que el espacio había sido cepillado contra algo persistente. Voyager 1 lo descubrió como quien pasa un lápiz sobre una hoja y revela las letras grabadas debajo. Ese descubrimiento mostraba que nuestro vecindario cósmico no es un accidente. La heliosfera no es solo una burbuja aislada, está entretejida con el medio interestelar, formando costillas o alineaciones que convergen hacia el sistema solar. Era como si el Sol y la nube local hubieran bailado de manera que dejaron un trazo, un camino invisible pero real. Voyager lo siguió con paciencia, midiendo variaciones diminutas de campos y partículas que, al juntarse, dibujaron una cinta clara y resistente, una carretera hecha de espacio, invisible a simple vista, pero influyente. Y esa carretera apuntaba hacia adentro. La conclusión fue inmediata: si existe un carril como ese, puede haber muchos. Y si hay muchos, entonces el sistema solar no es una isla estática, sino parte de una red de corrientes cósmicas que desde hace eones mueven polvo, cometas y hasta influyen en el clima planetario con susurros invisibles. Los modelos empezaron a sugerir algo revolucionario. Una nave diseñada para sentir y no para empujar podría viajar aprovechando esas corrientes, como una vela que usa el viento.
Bastarían correcciones mínimas en el momento adecuado para recorrer distancias enormes con una eficiencia nunca vista. Pero no solo había implicaciones tecnológicas. También había biológicas, en la forma en que esas corrientes transportan polvo y moléculas, climáticas, en cómo los rayos cósmicos influyen en la formación de nubes, y filosóficas, porque el viaje ya no sería una lucha contra el vacío, sino una conversación con caminos más antiguos que la vida en la Tierra. Mientras avanzaba, Voyager registró una especie de suspiro cósmico, densidades que crecían y bajaban como un latido. El corredor parecía respirar, inhalando y exhalando partículas. Montar en él sería surfear, no abrir camino a la fuerza. De pronto, disciplinas que nunca se hablaban tuvieron que unirse. Físicos de plasma necesitaban de arqueólogos, navegantes de poetas, meteorólogos de astrofísicos. Porque lo que Voyager había encontrado no era solo ciencia, eran puentes entre mundos de conocimiento. Cada puente era una invitación. Voyager 1 se había convertido en un maestro que no dicta clases, solo deja marcas de tiza que tu mente conecta. Había una sutileza imposible de ignorar, los carriles no eran vías fijas, sino dinámicos dentro de ciertos límites. Cambiaban con el ciclo solar, estrechándose en los picos de actividad y relajándose en los periodos de calma. Esa variabilidad los hacía a la vez un reto y un recurso. No se engancha una carreta a un río, se aprende a leerlo. Cuando los modelos incorporaron décadas de datos solares junto con los hallazgos de Voyager y SYU, surgió un nuevo mapa en el que el tiempo era parte de la navegación. Se volvía posible predecir ventanas en las que los carriles serían más eficientes para viajar hacia afuera y otras en las que filtrarían con más fuerza las partículas cósmicas que entraban. El calendario del espacio profundo empezó a parecerse a una tabla de mareas. Las cámaras de Voyager habían dormido hacía mucho, pero esa ausencia de imágenes obligaba a la imaginación a trabajar. ¿Cómo se vería un carril si pudiéramos ver los campos invisibles? Tal vez como auroras débiles trenzadas en un mar negro, luminosas solo donde el polvo cargado delata el flujo. O como una cinta de seda tensada entre una fogata y la noche. Sin imágenes, eran los números los que pintaban, el gradiente radial de densidad de partículas, las danzas vectoriales de los campos, la voz de las frecuencias plasmáticas convertidas en gráficos. Esas eran las pinceladas. Personas que jamás pensaron interesarse en un magnetómetro aprendieron a amar la curva de una gráfica que despierta asombro. Con el tiempo, otra idea empezó a tomar forma. Si los carriles se enfocan y expanden, también llevan lógicamente hacia nodos, lugares donde varios corredores se superponen. Esos nodos funcionarían como remolinos en un río, acumulando polvo y partículas cargadas en mezclas ricas. En un sistema joven, podrían sembrar planetas. En uno maduro, mantener anillos, familias de asteroides o incluso preparar escenarios de habitabilidad al moldear ambientes de radiación. Ya no se trataba solo de explicar el pasado, era una guía sobre dónde buscar mundos capaces de sostener vida. No se exploraría al azar, sino en las zonas donde los carriles convergen, donde el tráfico cósmico se ralentiza y deja su carga. La maniobra de Voyager 1 no fue un acto de rebeldía, sino de obediencia a algo más antiguo que cualquier plan humano. La sonda actuaba como la aguja de una brújula, pero una brújula hecha de espacio esculpido por el tiempo. Su giro trazó una línea clara entre especulación y medición. Demostró que el carril no era teórico, tenía una atracción real. En la Tierra, las antenas escucharon cómo el giro se estabilizaba, cómo las ruedas de reacción ajustaban, cómo los propulsores susurraban en pulsos que pronto encontraron un ritmo. La resonancia era señal de alineación. Voyager había encontrado armonía con un camino que no se puede tocar. Ese hecho parecía imposible hasta que los datos mostraron correlación tras correlación, como notas encontrando la tonalidad correcta. Incluso la idea de regreso cambió de tono. Voyager 1 no volvería hacia los planetas para saludarlos y luego alejarse. Entregaría un mapa escrito en el lenguaje nativo del universo, nodos, costillas, carriles y mareas magnéticas.
Una cartografía de lo que hay entre medio, el primer atlas del medio interestelar, no como vacío, sino como terreno. Ninguna civilización puede resistirse a un atlas, cambia el lugar al que sueñas viajar y la forma en que entiendes dónde estás. Otro nivel de implicaciones apareció: si los carriles guían polvo y partículas, en ellos vive una memoria de largo plazo. ¿Sería posible recolectar materiales cargados de edades mientras fluyen, como atrapar hojas en un río que cayeron siglos atrás? Voyager no tenía los instrumentos para eso, pero sí podía indicar dónde enviar las próximas ondas. Esa visión inspiró nuevas arquitecturas de misión, en lugar de fuerza bruta para ir a cualquier parte, elegancia para llegar al lugar correcto. Una nave podría estacionarse en un nodo y dejar que el universo le entregue una línea de tiempo. Cada partícula capturada sería una página, la historia de cómo se formó la nube local, cómo respiró la heliosfera en ciclos pasados, incluso ecos de sucesos en estrellas vecinas. Pronto los científicos notaron que la orientación de estos carriles coincidía con alineamientos de polarización del polvo interestelar observados desde la Tierra. Lo que Voyager había descubierto llevaba mucho tiempo escrito en la luz de las estrellas, aunque nadie lo había leído como instrucción de navegación. Saber que el cielo siempre guardó ese consejo es sentir una mezcla extraña de humildad y alegría. El Giro también contó una historia de resistencia. Propulsores usados mucho más allá de lo previsto. Calentadores administrando un calor mínimo. Subsistemas negociando energía como viajeros racionando agua en el desierto. Cada éxito modesto significaba otra tanda de datos cruzando la oscuridad. Los heroísmos aquí no se midieron en banderas, sino en milivoltios y fracciones de grado. En la fidelidad de una señal que se negó a rendirse a la entropía. El descubrimiento reavivó ideas olvidadas, velas magnéticas hechas de campos, enjambres de microsondas que navegan la eficiencia en vez de la velocidad, ingenios para pastorear partículas. Cuando existe un camino, no necesitas inventar cada paso, aprendes su gramática y dejas que sugiera tu ritmo. El peso emocional es enorme, aunque debe quedar en segundo plano, lo importante es el evento y sus implicaciones. El giro, el mapa, la alineación, el hallazgo de que el espacio intermedio tiene estructura y ofrece palanca. Como descubrir un continente no por la vista, sino por el eco de tus pasos en un suelo distinto. Los ingenieros piensan en palanca como carga útil y presupuesto de velocidad. Los científicos, como señales amplificadas. Los filósofos, como ideas que mueven con pocas palabras. Aquí es todo eso a la vez. El universo no es solo un obstáculo, también ofrece manos amigas si sabes dónde poner las tuyas. Voyager 1, al girar, también mostró la belleza de la duración. Una civilización puso algo en movimiento y, décadas después, ese algo volvió no solo con datos, sino con una lección de paciencia. Los objetivos originales se cumplieron hace tiempo, pero la misión sigue siendo un vínculo vivo entre una pequeña máquina y un mundo que creció mientras ella viajaba. La enseñanza para futuras exploraciones es clara: construir para dialogar entre generaciones, diseñar instrumentos no solo para la primera pregunta, sino también para la número 100. Capaces de reinventarse cuando el cielo hable con un dialecto aún desconocido. La disciplina de la navegación cambiará. Los rastreadores de estrellas se entrenarán también en gradientes que marcan los bordes de un carril. Las correcciones de curso se programarán no solo por dinámicas orbitales, sino por estaciones de los carriles. La planificación incluirá no solo ventanas de lanzamiento, sino armonías de ruta, como un violinista que escucha la sala antes de tocar. En la Tierra, las bases de datos tendrán etiquetas como índice de corredor o confiabilidad de nodo, y los directores de vuelo preguntarán por el clima del corredor antes de encender motores. Todo apunta a que volar en el espacio se sentirá menos como luchar contra el vacío y más como navegar con cartas que por fin muestran corrientes y arrecifes. Incluso las ciencias del clima se verán afectadas, los rayos cósmicos influyen en la formación de nubes y en cómo se dispersa la luz y se pierde el calor. Si los carriles y nodos modulan esos flujos, se convierten en un factor más del sistema climático. No lo dominan,
pero sí aportan matices que antes se diluían en promedios. Con mejores mapas, esas contribuciones se aíslan y se entienden mejor. Y esa comprensión es útil no solo por curiosidad, sino porque mejora predicciones y resiliencia. Ese es el regalo inesperado de una máquina que dejó el sistema solar interior antes de que muchos de nosotros naciéramos. También hay una implicación en cómo contamos las historias de origen. El sistema solar temprano fue un caos, un tiempo de choques y acumulaciones, un gran ballet de la gravedad. Y a ese ballet se le sumaron las corrientes invisibles que guiaban polvo y hielo, formando patrones que alimentaban o privaban de material a los mundos en formación. Bajo esta luz, los anillos de Saturno se ven distintos, lo mismo que las familias de cometas con órbitas compartidas o las sutiles diferencias de composición entre asteroides. Estas corrientes cósmicas son como un coreógrafo oculto, no reemplazan a la gravedad, pero sí añaden una nota de gracia que podría explicar casos que antes parecían extraños. Y esas historias nuevas también cambiarán la manera en que buscamos relatos similares en otros sistemas. Pero es importante notar lo que Voyager 1 no encontró. No hubo ninguna señal artificial brillante, ninguna estructura con intención evidente. Estas corrientes son naturales. Lo maravilloso es que la propia naturaleza construyó una red de caminos, levantada solo con campos, tiempo y paciencia. Que una vieja sonda pueda leer esa red es un triunfo de simplicidad y diseño. La nave no fue creada para ver esto, pero sí para seguir mirando, siempre. Y eso lo cambió todo. El giro de Voyager 1 será recordado como un símbolo, pero más allá de lo simbólico, hay trabajo. Vendrán nuevas misiones pensadas no como flechas directas, sino como surfistas y oyentes. Habrá laboratorios que recreen corrientes en miniatura para estudiar con claridad cómo se comportan las partículas. Habrá telescopios ajustados para observar la luz polarizada de las estrellas, no solo para nombrar nubes por su belleza, sino para deducir mapas prácticos a partir de sus ángulos. Y también habrá cambios educativos, las próximas generaciones aprenderán que el espacio interestelar no es un desierto vacío e implacable, sino un océano sutil, con mareas y corrientes. En esencia, el evento se resume en 3 pasos. Detectar una estructura en el medio interestelar alineada con la heliosfera que forma corredores navegables. Mapear uno de esos corredores lo suficiente como para predecir su geometría y sus estaciones. Responder con una nave veterana que puso a prueba el mapa girando y siguiendo la primera curva hacia adentro. Esos 3 movimientos borran la línea entre descubrimiento y aplicación. Se encontró un camino que no es un camino humano, pero que funciona como tal. Se leyó una señal que nadie sabía que existía. Un viajero demostró su significado al decidir seguirla. Y de ahí brotan las implicaciones como luz filtrándose por una grieta en un muro oscuro. La imagen de la distancia también cambia. Antes, pensar en Próxima Centauri o en la tenue luz del brazo de Orión era imaginar vastedades sin senderos. Ahora podemos imaginar corredores que conectan zonas de menor esfuerzo. Las naves del futuro podrían ser más pequeñas y sutiles, no bestias de fuerza bruta, sino instrumentos de sintonía. Ese paso de la fuerza al alineamiento es tan profundo como cualquier otro en la historia de la ingeniería. No se trata de ser más fuertes, sino de escuchar mejor la estructura que ya existe. El giro de Voyager 1 no solo redefinió la frontera de la física interestelar, abrió una grieta en la forma en que pensamos el silencio entre los mundos. Durante décadas, el espacio interestelar fue visto como un desierto solitario, con granos de polvo separados por abismos imposibles. Ahora sabemos que esos abismos tienen corredores que guardan ritmo y memoria. Ya no es solo vacío, es arquitectura. No de muros rígidos, sino de ríos y deltas entrelazados. Viajar será entonces participar en un sistema, no dominarlo. Este cambio de perspectiva modifica también la manera de ver el riesgo. En un vacío total, el peligro es solo lo que llevas, radiación, combustible, aislamiento. En un vacío estructurado, el peligro tiene patrones. Y los patrones se aprenden.
Si hay corrientes que respiran y zonas donde se acumulan tormentas, también hay estaciones previsibles. Una nave consciente de esas estaciones es menos frágil, más parecida a un marinero experto que sabe ajustar las velas antes de la tormenta. El riesgo deja de ser absoluto, se vuelve entendible y utilizable. Además, los corredores podrían guardar reliquias. No objetos tallados, sino rastros de física, isótopos raros, moléculas poco comunes, incluso restos de supernovas conservados de manera más pura que en meteoritos. Explorar un corredor sería como entrar a una biblioteca donde los libros se ordenan solos por fecha. Esa posibilidad no solo es científica, también cultural. Por primera vez podríamos imaginar tener en las manos fragmentos de historia interestelar. La perspectiva también cambia a escala de sistema. Así como la órbita de los primeros satélites nos mostró la Tierra como un todo frágil, ahora el hallazgo de Voyager 1 nos muestra el sistema solar como parte de una red. Ya no son planetas sueltos alrededor de un sol, sino nodos en un tejido de influencias. La supuesta soledad siempre fue una ilusión. Y esto tiene un eco filosófico: pertenecer no es solo biológico o cultural, también es cósmico. No flotamos solos, viajamos con corrientes, con huellas del tiempo, con conexiones invisibles que nos acompañan. Otro impacto sorprendente es en la comunicación. Si las partículas y los campos se canalizan por estas corrientes, también podrían hacerlo las señales. Eso significaría que ciertos mensajes podrían viajar más lejos y con menos energía, siempre que se alineen con un corredor. No haría falta fuerza bruta, sino ubicación precisa. Voyager 1 ya detectó pulsos rítmicos que sugieren esa amplificación natural. Eso abre la posibilidad de usar los corredores como carreteras y como telégrafos a la vez. Finalmente, esto reconfigura cómo pensamos la exploración. En vez de luchar contra el tiempo de vida de un combustible, podríamos diseñar misiones que se sincronicen con estas corrientes y duren siglos. El cosmos ofrece continuidad, solo hay que aprender su idioma. Voyager 1 no solo amplió la ciencia, amplió el sentido.